Estamos hoy en un programa muy especial de Pensándonos a nosotros mismos, porque bueno, nos acompaña Oscar Castellucci, quien es alma, motor y nervio de la cooperativa Martín Castellucci, de esta comarca sí, de la Asociación Martín Castellucci, y de toda una lucha de lo que yo llamo los padres del amor, que tiene que ver con, con convertir el dolor del asesinato de su hijo, Martín Castellucci, desgracia que ocurrió hace 4 años, en un hecho virtuoso. Oscar, y un poco la idea de conversar es explicar cuál es el espíritu de esta comarca sí, porque en realidad el espíritu de comarca sí es el espíritu de tu lucha, el de Ana, el de los chicos, de tus hijos, de los hermanos de Martín. Bueno, en transmitir este espíritu distinto de padres que padecen un desgarro, de una familia que padece un desgarro, pero que quieren aportar a que otras familias no lo padezcan, ¿no? Sí, así bien sintetizado, ese es el objetivo, ¿no? Cuando uno pasa por una situación tan terrible y tan dramática, no hay manuales que te expliquen cómo superar esa situación. Yo creo que cualquier respuesta frente a esa circunstancia es válida. Aquellos que pueden levantarse y hay muchos que no. Y creo que aquellos que tuvimos la oportunidad de poder levantarnos y salir para adelante, también tenemos que ayudar a aquellos que no pueden hacerlo. Y de alguna manera, cuando creamos la asociación civil que lleva el nombre de Martín, poquitos meses después de su asesinato, porque la asociación empezó a funcionar en marzo del 2007, este fue uno de los objetivos, ¿no es cierto?, de tratar de ayudar a aquellos que pasaban por una situación similar y no quedarnos solamente en el hecho, sino en querer cambiar las condiciones que habían hecho posible que pasara lo de Martín, digamos. Esos fueron los dos motores iniciales que tuvimos. Y sobre los cuales caminamos y fuimos perfeccionando a través de estos casi 4 años con esto que te decía, ¿no? No hay un manual que te diga cómo hacerlo, no hay un modo, no hay un paradigma, sino que uno tiene que ir construyendo día a día y bueno, y en esa construcción de día a día llegamos hasta donde llegamos hoy. Yo pienso esto, a ver, el amor socialmente hablando es solidaridad y la gesta en nombre de Martín nace el día en que la familia decide donar los órganos de Martín. Hay una donación física de Martín y hay una donación espiritual constante, ¿no? Es decir, y a partir de esa donación física fueron innumerables las tareas. ¿Por qué no nos contás cómo fue el camino? Porque son caminos virtuosos que sirven de ejemplaridad, ¿no? A veces uno dice, no vale lo que los padres le dicen a los hijos, sino cómo actúan, porque los hijos replican cómo actúan. Y yo lo que te pido es simplemente que muestres esto, cómo actuó la familia Castellucci, con vos a la cabeza, bueno, para mostrar otras alternativas, ¿no? Sí, en realidad uno vive de una determinada manera, hace gestos y enseña y también aprende, porque el tema vos partís de la donación de órganos de Martín, eso había sido una decisión de Martín que nosotros respetamos. Para nosotros tuvo, por supuesto, un altísimo valor simbólico, también nos marcó el camino. Y yo creo que el punto de partida, digamos, fue una decisión nuestra que tuvo que ver con que entendimos rápidamente que el asesinato de Martín había sido producto del odio, de la inequidad, de una sociedad poco solidaria, y que lo que nosotros teníamos que hacer con esos gestos era precisamente no ser como aquellos que habían creado las condiciones para que le pasara a Martín lo que le pasó. Y que nosotros teníamos que construir en lugar de destruir y que para construir necesitábamos el amor en lugar del odio, que sirve para destruir, y a partir de ahí empezamos esa construcción. Pero me parece que el primer gesto de amor que de algún modo nos marcó fue esa decisión de Martín que nosotros respetamos, y a partir de esa lectura fuimos ordenando las cosas que se nos fueron presentando frente a la realidad, las vallas que parecían infranqueables, con este sistema pudimos llevarla adelante. Nosotros tenemos en el pin nuestro que llevamos, dice Martín vive en nosotros, y entendemos que es así, que él viviendo en nosotros no puede habitar en un lugar que esté manchado por el odio, y esa decisión, digamos, nos fue orientando y nos fue, frente a las alternativas que nos fue poniendo la vida, nos ayudó a superarlas y a encarar distintos trabajos que tenían que ver fundamentalmente con tareas de prevención, con trabajar con los jóvenes, con no tener una visión negativa
de los jóvenes ni estigmatizarlos, porque entendíamos que Martín era uno de esos jóvenes. Y bueno, a partir de ahí empezó esta construcción que nos llevó a estar donde estamos hoy. Y fundamentalmente un trabajo muy, muy fuerte que hicimos, que también nos orientó mucho, fue el tema de decidir el tema de haber impulsado la ley, lo que es hoy la ley 26.370, de regulación de actividad de los patovicas. Para nosotros eso fue muy importante y no sé si tuvimos por lo menos la posibilidad, ¿no? Yo no voy a decir la suerte porque no nos ha tocado la suerte en esto, pero sí la posibilidad de ir aprendiendo y de ir encontrando a otros que se sumaron a nuestro camino y que nos permitieron también aprender. Eso fue muy importante. Oscar, en general hay un discurso, quizá engañoso, que yo no comparto, que descalifica a aquellos que hablamos de memoria, verdad y justicia. Lo descalifica política e ideológicamente. Yo creo que este es un caso concreto donde se aplica desde lo familiar la importancia de tener memoria, y justamente de buscar la verdad y construir un ámbito de justicia, ¿no? Sí, también en el primer PIN que usamos después del asesinato de Martín decía verdad, memoria y justicia. Yeah. Porque también ese ha sido parte de nuestro aprendizaje. Cuando uno pasa por esta situación, busca referentes, y como hemos encontrado otras familias que habían pasado por lo mismo y de las cuales fuimos aprendiendo, también parte de esa memoria, sin ninguna duda, ha sido la lucha de madres y de abuelas de Plaza de Mayo, porque con su infinito amor y su infinita paciencia, esperar décadas para que empiecen a encontrarse algo de justicia, también nos señalaron un camino y nosotros recorrimos el camino en esa misma dirección, ¿no? Nosotros buscamos la reparación de la justicia, pero para nosotros no es el objetivo fundamental. Es decir, creo que la merecemos, creo que todo aquel que padece una tragedia como la nuestra merece que la justicia repare condenando a quien produjo el hecho, pero nosotros nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer estaba mucho más allá de esa reparación de la justicia que quedaba de algún modo en términos individuales, ¿no? Que teníamos una especie de responsabilidad social, de transformar ese amor en un gesto hacia la sociedad para que se pudiera construir. Pues fíjate que, ¿no? Reflexiono con lo que vos decís, la ausencia de memoria generaría impunidad. Es decir, hubo un primer paso, yo la he visto a Ana, que como mamá y como abogada ha trabajado incansablemente en la causa, buscando justicia, respecto de una parte de la responsabilidad, que fue el linkeo Catalán, el instrumento al que apeló el negocio de la noche para arrebatarle la vida a Martín y a tantos Martínez. Pero justamente tener memoria hace persistir en tratar de completar el círculo para decir, bueno, esto no es simple, la simplificación de decir, bueno, lo saqué a linkeo Catalán y se acabó la violencia con los jóvenes en la noche. Esto es un problema estructural que tiene que ver con un sistema que los Castellucci están ayudando a que se enmiende por un lado, pero a su vez que la justicia, que no suele hacerlo, llegue con su mano también y con la balanza de la justicia a los responsables totales, incluso los intelectuales. Sí, es un tema bastante largo de desarrollar. Primero, digamos, nosotros lo que hemos conseguido hasta ahora es la condena del asesino material, que, bueno, fue condenado, ya está la sentencia fija, está cumpliendo esa condena. Esto era una parte, simplemente como decís vos, porque atrás de esto hay una trama de intereses que involucra tanto a la fuerza de seguridad, que tenía 2 efectivos a pocos metros del momento y el lugar donde mataron a Martín, que lo único que hicieron fue sacarlo y arrastrarlo del lugar, no tomaron intervención. Y fundamentalmente el tema del dueño del local, que es penal, para nosotros penalmente responsable del homicidio también, porque entendemos que él tiene un rol de garante respecto de aquellas personas que convocan una actividad y que en realidad ese delito por omisión que comete es que sabiendo que él genera una circunstancia de violencia, como era la discriminación sistemática, que fue demostrada en el juicio que se llevó ahora, en lugar de eliminar las posibilidades de una situación violenta, las multiplica colocando en ese lugar a personas que tienen capacidades ofensivas, como ser boxeadores o karatecas. Entonces estamos en este momento en esa pelea, pero aún así nosotros comprendimos
esta serie de pasos que yo te decía, digamos. Primero queríamos la condena de aquel que mató materialmente a Martín. Hoy peleamos por la condena de aquel, por lo menos que se eleve a juicio oral, de aquel que es el responsable, tanto los policías como el dueño del local, del hecho. Pero además en la justicia no se agota nuestra lucha, porque a la máxima reparación posible que pudiese darnos la justicia, en la que nosotros creemos y la que sabemos que está llena de fallas absolutamente y que queremos cambiar, ninguna nos repararía de manera total, que sería el hecho de poder tener a Martín. Entonces nosotros cuando trabajamos con los familiares de víctimas, trabajamos muy especialmente en que no centren su expectativa sobre el juicio, porque siempre el juicio, en el mejor de los casos en que se llegue a incluir una condena y que esta condena se cumpla, siempre hay una insatisfacción que te va a quedar porque la reparación total no es posible. De ahí que nosotros pensamos que teníamos que dar una pelea en otro lugar, que teníamos que dar una pelea, además de la justicia, fuera de la justicia, para cambiar las circunstancias, como te decía antes, que llevaron a la muerte de Martín. Vamos al próximo bloque y cerramos diciendo que tengamos claro, la peor pena, la pena más grave, la sanción más grave al delincuente no repara el delito. La verdadera seguridad está en la prevención, que el delito no ocurra. Pero bueno, vamos al próximo bloque y hablemos de la discriminación, que también es parte de un modelo, y bueno, lo hablamos en el bloque siguiente.